¿Siempre vamos a estar juntas, mami? Así es mi vida, pase lo que pase. Júramelo, lo juro. Reni era una niña de tan solo 10 años que adoraba profundamente a su madre. Ambas vivían muy felices junto con su abuela, doña Susana. Doris, la madre de la niña, luchaba todos los días para darle de comer a su hija, a pesar de las condiciones precarias de su situación económica. Por otro lado, doña Susana se encargaba de cuidar de su nieta, mientras su madre trabajaba todos los días en una fábrica de cartón. Misma fábrica que se encontraba como a 1 hora de distancia de su querido pueblo de San Marcos. En ese lugar se susurraban varias historias por los pobladores con el paso del tiempo. Algunas algo misteriosas como milagros, los cuales se creía que provenían de las imágenes santas de la iglesia. Y otras más sobre brujas que vinieron, o quizás aún vivían en el pueblo sin que la gente se diera cuenta. A Reni le gustaba escuchar todas esas historias o leyendas por su abuela, quien les contaba cada una de ellas cuando Doris llegaba por la noche y se sentaba a tomar la merienda. Era la parte favorita de madre e hija, porque les fascinaba imaginarse todo lo que iban escuchando. La abuela era demasiado religiosa, ayudaba en la iglesia del pueblo y 2 veces a la semana iba a misa, acompañada por Doris y su nieta. El padre les tenía demasiado aprecio y sobre todo cariño. Y es que decía que eran buenas cristianas, las cuales seguramente ya tendrían su pase seguro al cielo. Todo era felicidad para la niña, vivía en un ambiente sano, el cual se veía reflejado en su comportamiento. Sin embargo, un día todo cambió. Una tarde, Reni acompañó a su abuela a comprar algunas cosas para la merienda en el pueblo. Decidieron cortar camino para llegar más rápido, yéndose por una vereda que atravesaba un campo de cultivo. El lugar era demasiado solitario, pero el aire era de los más puros y también limpio. En ese momento, la pequeña caminaba algo distraída y de pronto cayó al suelo, tropezándose con algo. ¿Estás bien, hija?, le dijo su abuela, mientras le ayudaba a sacudir de su ropa toda la tierra húmeda. Reni se dio cuenta con que se había tropezado. Era algo que estaba enterrado y, motivada por su curiosidad, rasgó con sus pequeñas manos hasta mirar a una virgen como de piedra. «Abuela, mira», exclamó, algo emocionada. «Es muy bonita», dijo la abuela, sosteniendo la figura en sus manos. «Pesa mucho, seguramente es de esas personas que rondan por aquí hace muchos años». Reni tomó la virgen en sus manos y la llevaron consigo. En el camino, ella la miraba y algo extraño le iba ocurriendo. La niña escuchaba como un susurro proveniente de aquella virgen, pero ella no comprendía y a la vez pensaba que era el viento soplando muy fuerte. Cuando llegaron a casa, la pequeña corrió hasta una tina de agua para lavar la figura de piedra. La talló con un cepillo y algo de jabón, pues aún tenía bastante tierra por todos lados. Doña Susana le hizo un espacio en un altar que tenía dentro de su casa, donde había imágenes de San Benito, San Judas Tadeo, un Cristo de madera y, por supuesto, una Virgen de Guadalupe. Reni acomodó la imagen, colocando en el altar una veladora encendida. La imagen de piedra se quedó allí acompañada por las demás en el altar. Sin embargo, cuando la niña se dio la vuelta para ir a ayudar a su abuela, la Virgen de la pared cayó al suelo y se rompió en 4 partes. Doña Susana, al escuchar el ruido, corrió mirando qué había pasado y al ver lo sucedido, cuestionó a Reni
si había tenido algo que ver. Te juro que yo no fui, abuelita. ¿Me estás diciendo la verdad, niña? Sí, abuela, yo solo puse la Virgen de piedra con su veladora. Doña Susana quedó algo confundida, porque la Virgen de la pared estaba sostenida por un clavo. Durante años se encontró en el mismo lugar sin que se hubiese caído antes, pero al no poder repararla, decidieron llevarla a la iglesia para que el padre la incinerara. Hasta ese momento todo estaba normal en la casa de la abuela. Sin embargo, Renny sentía que algo la llamaba desde esa imagen de piedra. Por las noches oía su voz proveniente del altar. Entonces se levantaba de la cama y caminaba para platicar con esa virgen. Le pedía por su madre y su abuela para que siempre estuviera con ellas. Y en uno de esos instantes miró que por un hueco de la virgen estaba saliendo algo. Renny se acercó con detenimiento y en ese momento bajó con mucho cuidado la imagen alumbrándose con la veladora. Y miró que ahí se encontraba algo enrollado por debajo. Con sus uñas jaló una especie de tela pequeña enrollada, parecía como de manta. La abrió y miró que había unas letras, pero no le dio importancia y volvió a dejarlo en su lugar para irse a recostar. Al día siguiente, Doris amaneció con un malestar. Su semblante no se miraba bien, pero ella decía tener que ir a trabajar. Doña Susana insistió en que debía ir con el médico porque jamás la había mirado en ese estado. Sin embargo, Doris insistió que no era necesario. Pero con el paso de los días, Renny miró que su madre iba empeorando. Y bueno, llegó el momento en que se desmayó en la puerta de su casa cuando iba al trabajo y doña Susana corrió por el médico del centro de salud. Cuando el doctor llegó a revisarla, miró que ella se encontraba en muy mal estado, apenas si podía respirar. Lamentablemente, el doctor no contaba con lo necesario para atenderla e ir hasta el hospital más cercano significaba cerca de 8 horas de traslado. Sugirió no moverla de la cama. Fue hasta su clínica a buscar lo indispensable, como jeringas y un pequeño tanque de oxígeno. No obstante, cuando llegó a la casa de doña Susana, Renny lloraba desconsolada al pie de la cama porque su madre había cerrado sus ojos. La intentaron despertar sin obtener éxito. La pequeña estaba devastada y suplicaba al médico salvar a su madre. Sin embargo, este no pudo hacer nada porque Doris ya había muerto. Corrió hasta el altar de las imágenes, les pidió con devoción a cada una de ellas devolverle a su madre, pero no obtuvo ninguna respuesta. No obstante, en el momento en que se quedó llorando con la cabeza sobre la mesa, escuchó nuevamente ese susurro que salía desde la imagen de piedra. Renny tomó a la Virgen que encontró en sus manos, la miró y volvió a sacar la tela enrollada para saber qué decía ahí. Le costaba un poco la lectura de las palabras, pero parecía como un canto porque las letras se entrerrimaban. La niña recitó el contenido escrito en su totalidad. Su voz se escuchaba como un hilo suave que envolvió la atmósfera, provocando que la Virgen comenzara a fracturarse. En ese momento cayó al suelo misteriosamente y cuando Renny se dio cuenta, fue de inmediato por una escoba para recoger los pedazos, mientras varios hilos de humo comenzaron a salir de la figura. El humo se movió hasta donde estaba el cuerpo de Doris, el cual tenía pocos minutos de haber fallecido. Entró a su cuerpo atravesando la manta que le cubría y en cuestión de segundos, una de sus manos se movió. «¡Mamá!», gritó la pequeña, muy confundida. «¡Abuelita, mi mamá ha despertado!».
Doña Susana corrió de inmediato al escuchar la voz de su nieta angustiada. Miró que la manta con que se cubría el cuerpo de Doris estaba en el suelo. «Niña, ¿qué has hecho? Tu mamá debe descansar en paz». Renny se quedó sin poder decir una palabra. Ella había mirado cómo el cuerpo de su madre tuvo una reacción, pero al querer explicarla a su abuela, ésta no tenía cabeza para escucharla. La niña salió de su casa mientras iban llegando unas personas quienes se enteraron del terrible acontecimiento. Entre flores y veladoras, poco a poco, el cuerpo de Doris fue acompañado para darle adiós en lo que fue su última morada. Con el paso de las horas, llegó más ayuda de las personas del pueblo. El padre acudió a la casa de la pequeña acompañado por una camioneta. Del interior bajaron un féretro de madera. Ahí descansaría Doris antes de irse al cementerio. La ceremonia del último adiós se llevó a cabo esa tarde y al día siguiente, en una misa de cuerpo presente, Renny observó cómo su madre era sepultada bajo tierra mientras los hilos de humo negro la acompañaban todo el tiempo. Y es que ella era la única que podía ver eso. Tiempo después, ya todo había pasado. La casa de la pequeña se sumió en un silencio terrible por la ausencia de su madre. Su abuela, quien lloraba en la cocina, no podía entender cómo sus vidas habían cambiado de la noche a la mañana y preocupada por la manutención de la niña, comenzó a orar frente al altar. En ese momento, se dio cuenta que la Virgen de Piedra no se encontraba allí. Miró entonces por debajo de la mesa algunos pedazos de piedra, pero al querer cuestionar a la pequeña, ella estaba profundamente dormida. Renny soñaba con su madre, escuchó su voz en la lejanía y al tratar de encontrarla, miró que estaba frente a su tumba. Pero ¿saben? Se asustó al ver que se encontraba en ese lugar y no era un sueño. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se dijo, muy confundida. Ella recordaba que se encontraba durmiendo plácidamente en su cama y ahora veía la tumba de su madre, la cual parecía estar abierta sin razón. En ese momento, el viento comenzó a rugir tan fuerte timbrando en los oídos de la pequeña. Ella no sabía qué hacer, así que se acercó a la tumba de su madre con lágrimas en los ojos. «Te extraño», dijo con apenas un hilo de voz. En ese momento, un silencio invadió la atmósfera. Todo se calmó, hasta el aire dejó de soplar. Renny quedó impactada al mirar que de la tumba de su madre iba saliendo algo que no era ella. Parecía una mano con dedos alargados y uñas puntiagudas como las garras de un animal. Renny intentó hacerse para atrás, pero las piernas no le respondían. Era como si algo le impidiera irse de ese lugar, porque hasta la voz no le salía de la garganta para gritar. Entonces, quedó inmóvil mirando la escalofriante escena. De pronto, salió una cabeza en forma alargada, tenía ojos grandes y un hocico como de animal. Aquello que miraba era como una especie de monstruo, porque después de asomar la cabeza, dio un enorme salto llegando hasta los pies de Renny. El cuerpo de esa criatura era alto y esquelético. Tenía pelo largo de color blanco como las ancianas y sus manos eran huesudas, parecidas al de la misma muerte. Renny logró moverse, haciéndose para atrás, pero en ese momento cayó al suelo golpeándose la cabeza. Al despertar, se encontraba en su cama
Su abuela estaba a su lado, sentada en una silla. «Virgen Santa», dijo ella cuando miró que abrió los ojos. «Dime, ¿qué te ha sucedido? Estabas toda la noche de pie con el cuerpo rígido. Tenías los ojos abiertos sin parpadear, mirando hacia el vacío sin expresión alguna. Intenté moverte, pero no logré nada, hasta que de golpe caíste al suelo cerrando los ojos. En ese momento, te acomodé en la cama para intentar despertarte». Renny no sabía lo que le había sucedido. Ella se sentía demasiado confundida por haber vivido esa experiencia en el cementerio. En su mente estaba la imagen de aquella criatura, que más bien parecía uno de esos monstruos de las historias que ella escuchaba de su abuela. Se quedó recostada mientras aclaraba el día. Eran las 6 de la mañana y claramente escuchó un fuerte golpe en su ventana que daba hacia su patio trasero. La niña se levantó asomándose mediante la cortina y como aún estaba oscuro, miró entre un árbol 2 luces brillantes parecidos a los ojos de aquella presencia en la tumba. Sinceramente, sintió mucho miedo recordar aquel sueño. Entonces se tapó con su cobija mientras su abuela descansaba. Cuando amaneció, la abuela tuvo que ir al pueblo para comprar algunas cosas que necesitaba. Dejó a la pequeña recostada en la cama con la intención que descansara. Al ir caminando, miró que la gente estaba reunida en pequeños grupos, murmurando cosas entre sí. Le pareció algo extraño ese movimiento de los vecinos y, motivada por su curiosidad, se acercó a preguntarles qué había pasado. «Era enorme, parecía una bruja», decía una señora muy asustada. «Estaba sobre las ramas de mi aguacate, bien que lo vi con estos ojos y mi hijo entró corriendo por el machete». Los vecinos quedaron perplejos escuchando el relato de la mujer. Doña Susana no sabía qué pensar y mucho menos pretendía sentir miedo, pues ahora estaba sola con su nieta. Se apresuró a comprar lo necesario para regresar a su casa lo antes posible. Aseguró las ventanas con unas chapas que compró en la tienda del pueblo, tratando de proteger su casa de lo que anduviera en la oscuridad por las noches. Renny se levantó de la cama, miró a su abuela algo preocupada, pero no quiso preguntarle nada. Durante las horas posteriores, se la pasó sentada en la puerta con sus muñecas. Quería jugar con ellas, pero una extraña voz la llamaba desde su mente. Era como un susurro muy fino que entraba en sus oídos, pronunciando su nombre. Renny no podía entender por qué tenía esas sensaciones. Y bien, quiso olvidarse de eso y se puso a jugar con una caja de juguetes que su madre tenía guardada debajo de su cama. En ese momento sintió un aire helado que golpeó sus mejillas y unas nubes negras se formaron en el cielo, escondiendo la luz del sol. Renny se levantó del suelo, mirando hacia unos árboles que estaban cerca de la siguiente casa vecina. La atmósfera se cubrió por una sombra oscureciendo el lugar. La niña miraba algo que se movía entre una maleza de hierba. Caminó sin decirle nada a su abuela, siguiendo la voz que escuchaba en su cabeza. Cuando llegó hasta ese lugar, una mano huesuda salió de entre la hierba, mientras 2 ojos brillantes se iluminaban. Renny quedó impresionada y dejó caer un juguete que sostenía en sus manos. Dio 2 pasos hacia atrás y de milagro logró correr hacia la puerta de su casa para refugiarse en su cama, tapándose con una cobija. Estaba temblando de miedo
Esa cosa que había mirado en sus sueños en realidad existía y estaba ya afuera. De repente oyó la voz de su abuela, quien deseaba hablar con ella. «No quiero que estés afuera por hoy. Ponte a jugar adentro, junto a tu cama. Yo voy a guisar la comida». La niña obedeció a su abuela. De repente, un rayo estruendo asustó a ambas, porque al ver por la ventana, el cielo estaba negro por las nubes. Misteriosamente comenzaron a caer gotas de agua en plena época de sequía, y para la gente venía siendo un milagro. Doña Susana prendió una veladora bendita con el propósito de calmar los rayos eléctricos que ya habían quemado 2 árboles cercanos. El torrencial aguacero fue demasiado intenso, manteniendo la atmósfera en una oscuridad. Casi parecía de noche y eran exactamente las 2 de la tarde. En ese momento, Renny permaneció mirando sobre la ventana aquellos ojos brillosos que aún permanecían entre la maleza de hierba. La niña sentía nuevamente la fuerza que la traía hacia afuera y de repente las pupilas de sus ojos se pusieron completamente blancas. Caminó de vuelta hacia afuera, siguiendo aquella voz de su cabeza. Al salir, comenzó a empaparse con la lluvia. Su abuela ni siquiera se había dado cuenta. Después de un tiempo, la lluvia comenzó a cesar y el sol pronto iba saliendo de las nubes que se alejaban. Doña Susana terminó de preparar la comida algo tarde y al gritarle a su nieta se dio cuenta de su ausencia. La buscó por toda la casa sin tener éxito. La pequeña no se encontraba por ningún lado. Corrió hacia los alrededores de la casa, pero no había rastro de la pequeña y desesperada fue a buscar ayuda con el padre del pueblo. Los vecinos se fueron juntando. Algunos de ellos creían que quizás andaba por ahí escondida, viviendo a solas el duelo de su madre. Pero a doña Susana eso le parecía absurdo. En su interior sentía que su nieta estaba en peligro y era su deber ayudarla. Después de unas horas, Renny nunca apareció. Ya pronto el sol se iba ocultando y la oscuridad envolvía con su manto de la noche. Los vecinos seguían en la casa de doña Susana, pero al ver que no encontraban nada, decidieron regresar a sus viviendas. El padre, por su parte, intentó tranquilizar a la afligida mujer, quien no comprendía qué había pasado con su nieta. Pero en ese momento, un fuerte ruido se escuchó en el techo de la vivienda. El padre salió corriendo para ver qué había allí arriba y quedó horrorizado cuando miró a esa criatura quien arañaba las láminas con sus garras. Miró al sacerdote y abriendo su enorme hocico le emitió un ruido estruendo. Doña Susana salió para saber qué pasaba. Ahí se encontraba el padre tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. De repente, un ruido estruendo salió de entre la oscuridad. La abuela miró hacia esa dirección, descubriendo unos ojos brillantes que se iban iluminando mucho más con cada segundo del tiempo. Se trataba de aquella criatura quien trataba de acechar a doña Susana. Ella quedó helada de la impresión, se hincó en el suelo rezando un Padre Nuestro, sosteniendo un rosario blanco entre sus manos. La criatura de forma medio humanoide y animal echó una especie de carcajada frente a los ojos de doña Susana, quien no podía creer lo que miraba. Estiró su mano huesuda, mostrando una prenda de Renny que usaba en su cabello. Se trataba de un listón de color azul celeste. La abuela lo tomó en sus manos, preguntándole qué había hecho con su nieta. Pero la criatura
solo formó una extraña mueca en su rostro, dando un salto hacia los árboles. Se fue perdiendo entre la oscuridad y a la mañana siguiente se notificó la desaparición de 3 personas. Doña Susana, por su parte, dio aviso a las autoridades del pueblo sobre aquella criatura que había mirado. Entonces se prepararon para buscarla por la noche y trataron de encontrar a la pequeña niña, quien no aparecía. La abuela cogió su rosario blanco para ir a buscar a su nieta, se encomendó a cada uno de los santos y a Doris, la madre de la niña. Caminó, dándose un poco de valor. Estaba decidida a encontrar a su nieta y dando las 7 de la noche, salió con su rebozo en la cabeza. Caminó por los campos junto con los vecinos, quienes llevaban pequeñas antorchas hechas con trapos y una sustancia proveniente de los árboles ardía en la madera. En ese momento, alguien gritó que escuchaba algo y efectivamente, un ruido provenía desde el interior de la oscuridad. Cuando todos guardaron silencio, parecía un sollozo de niño y doña Susana, con el corazón acelerado, gritaba que era su nieta. De repente, un fuerte ruido sacudió el campo, golpeando el rostro de los vecinos. Doña Susana se detuvo porque miró en el hueco de un árbol a alguien hecho bolita. Era la pequeña niña, estaba muy asustada y corrió a los brazos de su abuela. Pero en ese momento apareció por los cielos la extraña criatura, quien cayó cerca de los pies de la pequeña niña. Miró a los vecinos, quienes quedaron helados de la impresión, atacándolos uno a uno. Y en pocos segundos, todos estaban tendidos en el suelo sin vida. En ese momento, Renny volteó a ver a la criatura, quien formaba una mueca de satisfacción entre sus enormes fauces. Doña Susana le mostró su rosario blanco para que dejara en paz a la niña, pero ésta comenzó a dar vueltas en el suelo como sintiendo algo. Cuando se levantó, caminó hacia Renny, llamándola con esa voz susurrante que resonaba en la cabeza de la chiquilla. Ella comenzó a caminar con los ojos en blanco hacia el monstruo, quien le extendió su mano. Cuando Renny se sostuvo de esa mano huesuda, la criatura dio un salto en la oscuridad, llevándose consigo a la pequeña niña para jamás regresar. La abuela quedó muda de la impresión, no pudo hacer nada para salvar a Renny. Y al ver que su pequeña nieta había sido atrapada por ese monstruo, quiso recuperarla por todos los medios, pero jamás la encontraron. Y tiempo después, ella murió de un paro cardíaco. Pero saben, desde entonces se dice que por las noches, en los campos abiertos, se oyen las risas de la pequeña Renny. También otras personas juran que la han visto caminar sollozando hacia la tumba de su madre. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa criatura se trataba de un demonio escondido en la imagen de piedra que Renny había encontrado en los campos de cultivo. Ese espíritu se escapó mediante el canto que recitó la niña, pensando en su adorada madre. Entonces la presencia tomó prestado el cuerpo de la mujer fallecida para regresar a la vida y lo consiguió, llevándose consigo a la pequeña niña para asegurar su estadía en la dimensión de los vivos. Gracias.